Imaginen la escena. Junio de 1938. El mundo entero está conteniendo la respiración, y no es solo por el fútbol, no, es por el rugido de la guerra que se siente cada vez más cerca. Allá en Francia, se suponía que 16 selecciones iban a luchar por la gloria, pero la política, como siempre, ya había empezado a mover sus fichas. Vamos a meternos de lleno en la historia del último mundial antes de que un silencio de años cayera sobre los estadios de Europa. Y esta frase, créanme, no es para nada una exageración. Estamos en un continente que se estaba armando hasta los dientes, preparándose para lo peor. Así que cada gol, cada festejo, cada jugada estaba teñido por una realidad muy cruda. El fútbol era como esa última y desesperada distracción antes de asomarse al abismo. Para que se den una idea del panorama, solo miren esta línea de tiempo. Los tambores de guerra no es que sonaban a lo lejos, estaban retumbando por todas partes. La Guerra Civil Española ya estaba en pleno apogeo, y apenas unos meses antes del pitazo inicial se produce el Anschluss. La Alemania nazi se anexa a Austria, y así como si nada, borra una nación entera del mapa. Este torneo se jugó, literalmente, bajo una nube oscura, muy ominosa. Y claro, toda esa tensión no se quedó en las calles ni en los despachos, no, se metió de lleno en la cancha. Influyó directamente en quiénes jugaron, en cómo jugaron y, para empezar, en todos los que ni siquiera pudieron llegar. El torneo arrancó raro, con solo 15 de los 16 equipos clasificados. ¿Por qué? Bueno, Austria, como ya dijimos, simplemente había dejado de existir como país. España estaba en medio de una lucha interna brutal. Y si miramos al otro lado del Atlántico, las dos grandes potencias, Argentina y Uruguay, decidieron no participar. Estaban protestando porque la FIFA había elegido a Europa como sede por segunda vez consecutiva, algo que rompió la promesa de alternar continentes. Así, Brasil quedó como el único gran representante de Sudamérica. Ahora, lo de Alemania, eso es un caso de estudio. Es un ejemplo perfecto de cómo la política puede destrozar el deporte. Obligaron a las estrellas del legendario Wunderteam austriaco a jugar para la selección alemana. ¿El resultado? Un cóctel explosivo, un desastre total. Un equipo sin química, sin alma, que fue abuchado por todo el público francés y que, para colmo, quedó eliminado vergonzosamente en la primera ronda. Pero bueno, a pesar de todo este lío político, en la cancha la historia fue otra. El torneo nos regaló un contraste de estilos increíble, personificado por los dos grandes candidatos al título, la Italia defensora y un Brasil que empezaba a mostrar su magia. Y esta comparación lo dice todo. Por un lado tenías a la máquina italiana de Vittorio Pozzo, pura disciplina táctica, un equipo físico, casi robótico. Y por el otro, a los artistas de Brasil, que le estaban presentando al mundo un fútbol lleno de creatividad, de talento puro, de una alegría que muy pronto el mundo conocería como el yoga bonito. Y claro, cada uno de estos estilos tenía su gran figura. Silvio Piola era la eficiencia italiana hecha futbolista, un delantero centro potente, un depredador del área letal. Y enfrente estaba él, Leónidas da Silva, el diamante negro, un acróbata, un genio de la improvisación, el hombre que le mostró al mundo la bicicleta, la chilena y que deslumbró a todos. Y bueno, cuando juntas en una misma cancha toda esta tensión política y este choque de estilos, ¿qué obtienes? Partidos que se quedaron grabados para siempre en la historia, tanto por su belleza como en algunos casos por su violencia extrema. En octavos de final, Brasil y Polonia nos regalaron un espectáculo de locos en Estrasburgo, un épico 6-5 en tiempo extra, considerado uno de los mejores partidos de toda esa era. Leónidas marcó 3 goles, pero ojo, que el polaco Ernest Wilimowski se mandó 4, un récord para ese entonces, aunque no le sirvió de mucho. Y fue en ese mismo partido que nació una de las leyendas más grandes del fútbol. Imaginen la cancha, un completo lodazal. En una jugada a Leónidas se le sale un botín. ¿Qué hace? ¿Se detiene? No. Siguió la jugada como si nada y metió uno de sus goles descalzo. Un momento que lo convirtió para siempre en un mito. Pero si el partido contra Polonia fue arte puro, el de cuartos de final fue una guerra. Brasil contra Checoslovaquia. Un partido que pasaría a la historia con un nombre que le queda perfecto: la Batalla de Burdeos. La cosa se puso pero tan violenta que al árbitro no le quedó otra que intentar poner orden echando a 3 jugadores, 2 brasileños y un checoslovaco. Fue un intento casi desesperado por controlar el caos que había en la cancha. Pero el daño ya estaba hecho, y las tarjetas rojas no fueron lo peor. 2 de las máximas figuras de Checoslovaquia, su arquero František Planička y su goleador Oldrich Nejedlý, terminaron con fracturas, sí, con huesos rotos. El partido acabó 1-1, y aunque Brasil ganó el desempate, el costo físico para los dos equipos fue simplemente brutal.
Y acá, justo en este punto, es donde el torneo da un giro de 180 grados. La semifinal. Por un lado, un Brasil agotado pero lleno de talento. Por el otro, la campeona defensora Italia. Un partido que increíblemente se decidió antes de que empezara a rodar la pelota. ¿Es posible que un mundial se pierda por un solo error? ¿Por un acto de pura soberbia? ¿De exceso de confianza? Pues la respuesta, para la tristeza de Brasil, fue un sí rotundo. Es difícil de creer, pero es cierto. El entrenador Ademar Pimenta estaba tan seguro, tan convencido de que le iban a ganar a Italia, que pensó, ¿saben qué? Vamos a guardar a Leónidas, nuestra estrella, nuestro goleador, para que llegue descansado a la final. El problema es que nunca llegaron a esa final. Italia, con su pragmatismo letal, vio el regalo, lo aceptó y ganó 2-1. Brasil se quedó sin su estrella y sin la final. Y así, con Brasil fuera de combate, la gran final nos dejó un duelo increíble. La Italia de Pozzo contra la otra gran potencia técnica del torneo, Hungría. Un equipo que era el precursor de los que luego serían los magiares mágicos. En París, la superioridad táctica y sobre todo física de Italia fue demasiado para los húngaros. Con dobletes de sus dos figuras, Gino Colauzi y Silvio Piola, la Azzurra cerró un 4-2 contundente y se convirtió en la primera selección en ganar 2 mundiales de forma consecutiva. Y claro, alrededor de esa final creció una leyenda, esa del supuesto telegrama que envió Mussolini con la orden vencer o morir. Suena a película, ¿no? Bueno, la realidad es que años después, los propios jugadores desmintieron el mito, explicaron que fue un mensaje de aliento de esos típicos de la época, aunque, seamos sinceros, la presión del régimen fascista esa sí que era muy, muy real. Italia levantó la copa, sí, pero nadie en ese estadio podía imaginar que el mundo estaba a punto de cambiar para siempre, y el fútbol, como todo lo demás, estaba por entrar en un paréntesis muy largo y muy oscuro. Miren bien ese número. 4.340. Esos son los días que pasaron entre el pitazo final de París en 1938 y el inicio del siguiente mundial en Brasil en 1950. Casi 12 años. Un abismo de tiempo marcado por la guerra. Un silencio absoluto en el fútbol mundial. Entonces, ¿qué nos quedó de este mundial? Bueno, primero, la consagración de Italia como la dueña absoluta del fútbol de esa época. Segundo, una historia increíble, la del trofeo Jules Rimet, que un dirigente italiano escondió en una caja de zapatos debajo de su cama para que no lo encontraran los nazis. Y tercero, y quizá lo más importante, fue el escenario donde el mundo vio por primera vez el brillo de ese talento brasileño, una promesa de lo que iba a dominar el fútbol en las décadas que venían. El torneo de 1938 fue mucho más que una competencia deportiva. Fue el eco final de un mundo que estaba desapareciendo. Fue un testimonio de cómo, incluso al borde del abismo, el juego pudo regalarnos un último momento de arte, de drama y de pasión. Una pregunta que, la verdad, sigue resonando hasta hoy.